Bueno, espero estén todos muy bien. Entonces vamos a hablar en el día de hoy de lo que son especialmente los óxidos básicos, los oxácidos, los hidrácidos y los hidróxidos. ¿Listo? Entonces, para entender de dónde salen los óxidos básicos y los oxácidos, vamos a mirar algunos metales y unos no metales, ¿cierto? Entonces, algunos metalitos de la tabla periódica están los metales alcalinos, como lo que son el sodio y el potasio, ¿cierto? Como se puede ver aquí en la imagen, sodio y potasio. ¿Cierto? Y principalmente pues también hay otros metales, lo que son alcalinoterros, como lo que son el calcio y el bario, ¿cierto? Y otros metales pues transicionales como lo que son el hierro, ¿no? Obviamente también lo que es el magnesio es un metal alcalinoterro, ¿no? Y otro que hace parte de los metales es el litio, ¿listo? Entonces, cuando se une un metal con un oxígeno, se va a formar un óxido básico. Y de ahí van a salir los hidrácidos y las bases, ¿no? Y en el caso de algunos ejemplos de los no metales, ¿no? Encontramos algunos no metales que hacen parte de la química inorgánica, como lo que son el carbono, el nitrógeno, el azufre, ¿cierto? Y también encontramos el cloro y el fósforo. Entonces, cuando un no metal se une con un oxígeno, se van a formar los oxácidos y posteriormente los hidrácidos cuando se les une un hidrógeno. Pero pues para hablar con más detalle de estos temas vamos a continuar. Entonces, como les decía, cuando se une un metal, ¿cierto? Ya sea sodio, potasio, calcio, litio, hierro, lo que sea, con un oxígeno se van a formar los óxidos básicos, ¿cierto? Metal más un oxígeno, ¿cierto? Principalmente entonces se le van a colocar los estados de oxidación pues, de lo que es el oxígeno, que es -2, y del hierro, que es 2, ¿cierto? Obviamente el estado de oxidación del hierro puede ser 2 o 3 y según su estado de oxidación puede variar el nombre que se le dé en nomenclatura inorgánica, ¿no? Pero pues eso lo vamos a ver a más detalle en adelante, pues en otros videos en este nombre. Bueno, entonces, principalmente se va a hacer lo de la ley de las aspas, el estado de oxidación del -2 del oxígeno va a pasar a la izquierda, ¿cierto? Quedando F2O2, ¿cierto? Y el estado de oxidación del hierro va a pasar a la derecha, ¿cierto? Se hace lo que se denomina la ley de las aspas, ¿listo? Y posteriormente se va a hacer la simplificación del número 2 del hierro y del número 2 del oxígeno, ¿cierto? Quedando feo, ¿no? Que pues obviamente esto no se nombra feo, sino óxido de hierro. Bueno, entonces, y pues se va a hacer exactamente lo mismo pues con lo que es el sodio, ¿cierto? Que tiene estado de oxidación 1 y el oxígeno que tiene estado de oxidación pues -2, ¿no? Entonces el -2 va a pasar a la izquierda y el 1 va a pasar a la derecha, ¿cierto? Y bueno, va a quedar óxido Na2O, que eso se lee como óxido de sodio. Entonces, como se dan de cuenta, principalmente se nombra el óxido, ¿cierto? Que es el oxígeno y después el metal, ¿no? Quedando óxido de hierro, ¿no? Óxido de hierro, óxido de sodio. Y pues en el caso del óxido de potasio, que tiene estado de oxidación 1, y el oxígeno que tiene estado de oxidación -2, va a pasar exactamente lo mismo. Se le va a hacer la ley de las aspas, el menos va a pasar a la izquierda y el 1 va a pasar a la derecha, quedando óxido de potasio, ¿cierto? Se hace simplificación, aunque en este caso no se puede hacer simplificación tanto en el óxido de sodio como en el óxido de potasio, ¿no? Como se dan de cuenta, ¿no? Ahí coloqué ese 1 para que se den de cuenta en el oxígeno que hay un 1 invisible, ¿no? Y pues obviamente, bueno, se hace el nombre, ¿no? Se nombra, ¿no? Como óxido de potasio, óxido de sodio, todo eso, ¿no? Y por otro lado encontramos el aluminio que tiene estado de oxidación número 3, ¿cierto? Que al unirse con el oxígeno pues genera el óxido de aluminio y obviamente se hace la ley de las aspas como ya lo describí anteriormente. El -2 pasa a la izquierda con el aluminio y el 3 del aluminio pasa a la derecha con el oxígeno quedando óxido de aluminio, ¿no? Y bueno, ahora por otro lado encontramos el calcio, que pues obviamente se va a hacer exactamente lo mismo, se va a aplicar la ley de las aspas, ¿cierto? Y se coge el estado del -2 del oxígeno, pasa a la izquierda, y el 2 del calcio pasa a la derecha, entonces queda CA2O2 y ahí sí, pues obviamente sí se hace la simplificación del óxido de calcio, obviamente, sí, del óxido de calcio, quedando CaO, que se denomina óxido de calcio. En el caso de los óxidos básicos, no, sino de los hidróxidos, ¿no? Como usted sabe, un óxido básico más un hidrógeno ya forma lo que son los hidróxidos, ¿no? ¿Cierto? Vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces, al unirse un grupo hidroxilo, que el grupo hidroxilo tiene un estado de oxidación -1, ¿no? Entonces, como dije en el anterior video, ¿cierto?
los hidróxidos tienen estado de oxidación pues -1, ¿cierto? Principalmente. Entonces, pues ¿qué diferencia los hidrácidos de los hidróxidos? Pues que tienen un grupo hidroxilo que tiene estado de oxidación -1, ¿cierto? Entonces, obviamente lo que son los hidróxidos, como se dijo en el anterior video, son la unión de un metal más un oxígeno más un hidrógeno, ¿no? Entonces encontramos principalmente que la unión de un óxido básico, como ya se dijo anteriormente, más un hidrógeno genera los hidróxidos. Y los hidróxidos pues son bases, ¿cierto? O sea, tienen un pH mayor a 7, ¿cierto? Un potencial de hidrogeniones mayor a 7, ¿cierto? Ahora, principalmente pues encontramos... si le unimos a un metal, ¿cierto? Lo que es en el grupo hidroxilo se van a generar los hidróxidos, ¿cierto? Como por ejemplo el hidróxido de hierro, todo eso, ¿cierto? Entonces, obviamente el -2, que es el estado de oxidación del grupo hidroxilo, ¿cierto? Que es el número de oxidación del grupo hidroxilo, va a pasar a la izquierda, ¿cierto? Y el 2 del estado de oxidación del hierro va a pasar a la derecha, ¿cierto? Y esto se nombra hidróxido de hierro. Va a pasar exactamente igual lo mismo con el potasio, el calcio, con los dos metales alcalinos, que ya los nombré en el video anterior, ¿cierto? Con el metal alcalino térreo, que es el calcio, ¿cierto? Entonces va a pasar exactamente igual, digamos en el sodio, ¿no? En el hidróxido de sodio, pues que tiene estado de oxidación -1, ¿cierto? Y el sodio que tiene estado de oxidación 1. Entonces el grupo hidroxilo, el -1 del grupo hidroxilo va a pasar a la izquierda, ¿cierto? Junto con el sodio, y el 1 del número de estado de oxidación del sodio va a pasar a la derecha con el grupo hidroxilo. Obviamente 1 menos 1 va a dar 0 y pues esto se cancela, ¿sí? Entonces va a quedar el hidróxido de sodio y va a pasar exactamente lo mismo igual con el hidróxido de potasio. Entonces el -1 del grupo hidroxilo va a pasar a la izquierda, ¿cierto? En el potasio, ¿cierto? Y el 1 del número de estado de oxidación del potasio va a pasar a la derecha con el grupo hidroxilo. Entonces quedando 1 menos 1 igual 0, quedando KOH o hidróxido de potasio, y va a pasar exactamente igual con lo que es el hidróxido de aluminio, ¿cierto? Que obviamente va a pasar exactamente la misma vaina, ¿cierto? El -1 del hidroxilo pasa a la izquierda con el aluminio, y el 3 del aluminio va a pasar a la derecha con el óxido con el grupo hidroxilo, quedando LaOH3, que es hidróxido de aluminio. Y en la otra parte pues obviamente está lo que es el hidróxido de calcio, ¿cierto? El -1 del grupo hidroxilo, ¿cierto? Va a pasar a la izquierda con el calcio, y el 2, ¿cierto? Va a pasar a la derecha. El 2 el número 2 del grupo del estado de oxidación del calcio va a pasar a la derecha, quedándose con el grupo hidroxilo. Bueno, espero se entienda. Entonces, bueno, vamos a continuar. 3, 2, 1, go. Continuamos. Entonces, en el calcio va a pasar lo mismo, ¿no? Y va a quedar CaOH2, ¿cierto? Que viene siendo hidróxido de calcio. Ahora vamos a hablar de lo que son los óxidos ácidos, ¿cierto? Que es la unión de un metal, ¿cierto? De un no metal, ¿no? Como de algunos ejemplos que del video anterior, que hacen parte de la química orgánica, como el nitrógeno, el carbono, el azufre, el fósforo, ¿no? Bueno, entonces vamos a explicar bien lo que son los óxidos ácidos, ¿cierto? Que es la unión de un no metal más un oxígeno, ¿cierto? Como ya se dijo pues en anteriores videos, ¿no? Entonces, el óxido ácido es la unión de un no metal más un oxígeno, ¿cierto? Donde se le va a unir el oxígeno más un no metal. Entonces, en el caso del oxígeno va a tener estado de número de oxidación -2, ¿cierto? El -2 del oxígeno va a pasar a la izquierda con el cloro, con el no metal de cloro, ¿cierto? A la izquierda. Y mientras que el estado de oxidación número 1 del cloro va a pasar a la derecha, ¿cierto? Junto con el oxígeno. Y obviamente, como se sabe, el cloro tiene estado de oxidación 1, 3, 5, 7, ¿cierto? Entonces, obviamente, pues aquí se le hace la simplificación, pero obviamente no se le puede hacer la simplificación porque ya está simplificado el óxido de cloro, valga la redundancia. Bueno, entonces se va a hacer exactamente igual, lo mismo con el azufre, con el carbono, con el nitrógeno, ¿cierto? El -2 del estado de oxidación del oxígeno va a pasar a la izquierda con el azufre, ¿cierto? Y el azufre, ¿cierto? Que tiene estado de oxidación 2, 4 y 6, eso varía, ¿no? Obviamente en este caso colocamos para el ejemplo estado de oxidación 2 para el azufre, ¿cierto? Más adelante vamos a hacer otros ejemplos, ¿cierto? Vamos a colocar el -2 del estado de oxidación del azufre a la derecha junto con el oxígeno, ¿cierto?
Y pues obviamente en este caso sí se puede hacer la simplificación y se va a dar pues lo que es el óxido de azufre, ¿no? Y pues en el caso del oxígeno con el carbono, entonces se le coloca -2 del estado de oxidación del oxígeno con el número de oxidación del carbono, que es 2. Obviamente el número de oxidación del carbono puede ser 2 o 4, eso puede variar, ¿cierto? En este ejemplo vamos a dejar el 2, ¿cierto? Entonces el 2 del estado de oxidación del carbono va a pasar a la derecha con el oxígeno, y el -2 del estado de oxidación del oxígeno va a pasar a la izquierda junto con el carbono. Posteriormente, que se hace la simplificación con la ley de las aspas, se va a hacer la simplificación nuevamente, quedando obviamente lo que es el óxido de carbono, ¿cierto? Y pues por otro lado encontramos lo que es la unión del oxígeno con el nitrógeno. Obviamente el nitrógeno tiene estado de oxidación 2, 3, 4 y 5, eso puede variar, ¿cierto? Entonces el número -2 del estado de oxidación del oxígeno va a pasar a la izquierda junto con el nitrógeno, ¿cierto? Y el número de oxidación del nitrógeno va a pasar a la derecha con el oxígeno. Obviamente se la va a hacer, después de que aplica la ley de las alfas, se va a hacer exactamente la misma simplificación con los óxidos ácidos, con los óxidos básicos, ¿cierto? En este caso va a quedar pues óxido de nitrógeno, ¿cierto? Principalmente vamos a continuar entonces con los hidrácidos, ¿cierto? Que los hidrácidos ya son la unión de un no metal, ¿cierto? Con el oxígeno, ¿cierto? O sea, son un óxido básico más lo que son el hidrógeno, ¿cierto? Esos son los hidrácidos, ¿cierto? A grandes rasgos, ¿sí? Porque los óxidos ácidos son la unión de un no metal más un oxígeno, ¿cierto? Entonces aquí va a quedar, ¿cómo se diría? Primero iría el hidrógeno, después iría el no metal, que sería pues obviamente el azufre, el cloro, el carbono, el nitrógeno, ¿cierto? Más lo que es el oxígeno, ¿cierto? Como se ve pues en el orden en la presentación, obviamente, ¿cierto? Entonces, por este lado, bueno, antes de continuar, vamos a responder esta pregunta. ¿Qué diferencia los hidrácidos de los hidróxidos? Pues que no tienen grupo hidroxilo, ¿cierto? Y como dije en anteriores videos, el grupo hidroxilo tiene un número de oxidación, tiene un número -1, ¿cierto? Número de oxidación -1. El estado de oxidación del hidrógeno es 1. En vez de ser -1, va a ser 1, ¿sí? Sí, entonces como dije en anteriores videos, los hidróxidos tienen el número de estado de oxidación -1 en lo que son las bases, mientras que en los ácidos, como los hidrácidos, el estado de oxidación del hidrógeno va a ser positivo. Entonces vamos a mirar primeramente el primer ejemplo, ¿no? Donde está el hidrógeno, el cloro y el oxígeno. Mirando el estado de oxidación más pequeñito del cloro, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, pues podría decirse que es ley de las aspas, ¿cierto? Aunque principalmente aquí lo que se va a hacer es, esto tiene que dar siempre 0, ¿cierto? Entonces, 1 del cloro más 1 del hidrógeno, -2 del oxígeno, 2 menos 2, pues 0, ¿cierto? Entonces va a quedar HClO, que es ácido hipocloroso, que se puede variar según la nomenclatura inorgánica, pero de eso vamos a hablar en otros videos, ¿no? Entonces, en el caso del hidrógeno, el azufre más el oxígeno, el azufre tiene estado de oxidación, de lo que es especialmente, qué pena, me salté otra página. Entonces, tiene estado de oxidación, lo que es el azufre tiene estado de oxidación 2, 4 y 6, ¿cierto? Entonces, lo que va a pasar aquí es que pues todas estas cargas, ¿cierto? 1, 2, -2 tiene que dar 0, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que el estado de oxidación del azufre, ¿cierto? Se le va a sumar el estado de oxidación del oxígeno, que va a quedar 2 más 2, 4, y después se va a dividir en 2, 4 dividido 2 pues da 2, quedando SO2, ¿cierto? Y pues esto tiene que dar 0, ¿cierto? Entonces lo que se va a hacer es 0 menos 2 pues va a dar -2, ¿cierto? Pero pues de aquí tiene que salir otro 2 pues para que todas las cargas se anulen y den 0, ¿cierto? Entonces se le tiene que colocar un número 2 al hidrógeno, ¿cierto? Quedando 2 menos 2 igual 0. ¿Sí me hago entender? Bueno, espero que se entienda, ¿no? Y este hidrácido se va a nombrar pues ácido hiposulfuroso, ¿cierto? Y por otro lado está lo que es el ácido carbonoso, ¿cierto? Que eso ya se va a hablar, pues, que eso hace parte de la nomenclatura inorgánica, pero ya vamos a hablar en más detalle de eso, ¿cierto? Dependiendo del estado de oxidación, digamos, de lo que es del carbono, puede ser ácido carbonoso o ácido carbónico. O sea, el carbono tiene estado de oxidación, tanto lo que es el número 2 como el 4, ¿cierto? Y si tiene un estado de oxidación muy alto, pues se va a nombrar ácido carbónico. Y si tiene el estado de oxidación más bajo, se va a nombrar ácido carbonoso. Pero ya vamos a hablar de eso, ¿listo? Entonces aquí va a pasar exactamente lo mismo que pasó con el ácido hiposulfuroso. Con el ácido, ¿cierto? Entonces lo que va a pasar es que
se le va a sumar el número 2 del estado de oxidación del carbono al 2 del oxígeno, siendo 2 más 2, 4, dividido 2, pues va a quedar el 2 aquí, quedando CO2, ¿cierto? ¿Cierto? CO2 que viene siendo óxido de carbono, pero pues obviamente eso no se nombra así. Entonces lo que va a pasar es que aquí haga de cuenta que hay un 0 aquí imaginario, ¿cierto? 0 menos 2, pues menos 2, ¿cierto? Y pues obviamente para que aquí esto me dé igual a 0, tiene que existir un 2, ¿cierto? Que lo vamos a colocar al lado del hidrógeno. Entonces 2 menos 2 igual a 0. Entonces quedando ácido carbonoso, ¿cierto? Y va a pasar exactamente lo mismo con el ácido nitroso, ¿cierto? Cierto que el nitrógeno pues tiene estado de oxidación 2, 3, 4 y 5, que eso puede variar, ¿no? Y pues según la nomenclatura inorgánica pues puede variar los nombres, que ya vamos a ver eso, ya vamos a mirarlo. Entonces 2 del número del estado de oxidación del nitrógeno más el 2 del oxígeno, pues 2 más 2, 4, 4 dividido 2, pues 2, quedaría NO2, ¿cierto? Y obviamente al 0 de acá, aquí hay un 0 imaginario aquí arriba, 0 por 2, 0 por 2, pues menos 2, ¿cierto? ¿Cierto? Bueno, aquí va a quedar un menos 2 y pues esto tiene que dar 0. Entonces obviamente le vamos a agregar un 2 al hidrógeno. Entonces 2 menos 2 queda igual a 0. ¿Sí? Espero que se entienda, ¿no? Que no sea tan confuso esto, ¿no? Entonces por otro lado vamos ahora sí mirar la nomenclatura inorgánica para entender pues por qué se nombra ácido hiposulfuroso, ácido sulfúrico, ácido, ¿cierto? Todo eso, ¿cierto? O ácido carbónico, ácido carbonoso, ¿cierto? Ácido nitroso, ácido nítrico, ¿por qué se nombra eso así? Entonces hay 3 tipos de nomenclatura inorgánico. Pues sí, la nomenclatura inorgánica se clasifica como en 3 secciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces está la stock, donde se nombra por números romanos, ¿cierto? ¿Qué se va a nombrar en números romanos? Pues el número de estado de oxidación, ¿de qué? Pues de lo que va a ser el metal, ¿cierto? El metal o el no metal, ¿cierto? En este caso, pues aquí está el no metal carbono con el oxígeno, y pues como dije en anteriores videos, esto que es acá, esto vendría siendo, pues, un no metal más un oxígeno va a generar lo que ya sabemos que son los oxácidos, ¿cierto? Y un metal más un oxígeno van a formar los óxidos básicos, y esto va a llevar a los hidráceos, como por ejemplo el óxido básico, ¿cierto? El óxido básico, óxido de hierro, puede formar hidróxido de hierro, y el óxido ácido, ¿cierto? Que es óxido de carbono, puede formar ácido carbónico o ácido carbonoso, ¿cierto? Ahora, este número entonces va a nombrarse óxido de carbono, que va a ser primero el oxígeno y después el metal o el no metal, ¿cierto? Entonces va a quedar entonces óxido de carbono 2, ¿cierto? Entonces principalmente lo que vamos a hacer aquí en esta parte es entonces por otro lado, esta parte ya la explicamos, ¿no? Entonces también aquí está lo que es el hidróxido de aluminio. ¿Por qué se le coloca el número 3? Pues porque es el número de estado de oxidación del aluminio, ¿cierto? Entonces quedando hidróxido de aluminio, ¿listo? Espero que se entienda eso. Y al igual pasa lo mismo con el óxido de hierro, ¿cierto? Y el óxido de carbono. Entonces con la nomenclatura sistemática, el óxido de carbono se nombraría como monóxido de carbono porque solamente hay un átomo de oxígeno, ¿cierto? Y en la nomenclatura pues tradicional, pues bueno, eso ahí ya vamos a dar otros ejemplos para que se pueda entender mejor, ¿cierto? Entonces la nomenclatura sistemática utiliza los prefijos como lo que son el mono, di, tetra, penta, etc. Que ese prefijo varía, ¿cierto? Dependiendo del número de átomos de algún elemento químico, ¿cierto? Entonces en la nomenclatura tradicional se utilizan los prefijos y sufijos de lo que son el hipo-oso, oso, ico y el perico. Ya vamos a dar unos ejemplos. Entonces aquí están algunos ejemplos. Entonces encontramos el H2SO3 que viene siendo esa vaina, ¿no? H2SO3 pues viene siendo ácido sulfuroso 4. Este 3 está mal, ¿no? Me equivoqué, ¿cierto? Aquí debería decir ácido sulfuroso 4 porque en este caso el azufre tiene el estado de oxidación número 4, ¿cierto? Que sería 4 más 2, 6, dividido 2, pues 3, ¿cierto? ¿Cierto? 2 por 3, 6, ¿cierto? Y pues sería 4 más 2, 6, 6 menos 6 igual a 0, ¿cierto? Para que esto de acá dé igual a 0, si me hago entender, espero que se entienda. Entonces, ¿por qué termina en oso? Por el número del estado de oxidación del azufre, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, en este caso, el estado de oxidación del azufre es 4,
Si fuera el número de estado de oxidación 2, esto ya no se nombraría en la nomenclatura esto como ácido sulfuroso, sino se nombraría como ácido hiposulfuroso. ¿Sí? Entonces, en el caso de que el estado de oxidación del azufre sea número 6, ya no se va a nombrar esto como ácido sulfuroso o hiposulfuroso, sino como ácido sulfúrico, ¿cierto? Y obviamente pues ya no tendría número romano de lo que es el número 6, ¿cierto? Bueno, entonces en la nomenclatura sistemática se va a nombrar como trióxido, trióxido sulfito de hidrógeno. Y ustedes porque dirán, pero ¿por qué sulfito, no? Lo que pasa es que los hidrácidos, ¿cierto? Los hidrácidos de acá, ¿cierto? Los que cuando terminan en ácido, digamos, enoso o énico, dependiendo del número de estado de oxidación del metal, ¿cierto? ¿Cierto? Del no metal, qué pena, ¿cierto? Dependiendo del número de estado de oxidación del no metal, la terminación en nomenclatura tradicional puede ser enoso-ico, perico o hiposo, ¿cierto? Entonces, si termina digamos, el ácido con lo que es el enoso, ¿cierto? Como por ejemplo el ácido nítrico o ácido nitroso, la terminación enoso va a pasar a hito, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, por eso aquí dice trióxido-sulfito de hidrógeno, porque solamente, bueno, aquí debería decir trióxido sulfito de dihidrógeno porque hay dos átomos de hidrógeno, ¿cierto? Entonces, y en la nomenclatura tradicional pues se va a nombrar ácido hiposulfuroso por lo que ya expliqué antes, porque el azufre tiene estado de oxidación 4. ¿Sí? ¿Listo? Espero que se entienda. Entonces en el ácido trioxído carbónico 4 va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, porque se nombra ácido trioxído carbónico 4, este 4 representa el número de estado de oxidación del carbono en este caso. En este caso del ácido carbónico, el estado de oxidación del carbono es 4. Entonces 4 más 2 del oxígeno va a ser 6, dividido 2, 3. Por eso queda este CO3, ¿cierto? Y 2 por 3 da 6, entonces 6 quedaría aquí un menos 6, ¿cierto? Y y se le tiene que agregar un 2 aquí el hidrógeno. Entonces 2 más 4, 6, 6 menos 6 igual a 0, ¿cierto? Entonces quedaría ácido trióxido carbónico 4 en la nomenclatura de Stock. En la sistemática quedaría trióxido carbonato, ¿cierto? ¿Cierto? Lo que pasa es que si se le quita este hidrógeno, esta H2, ¿cierto? Al ácido carbónico va a quedar un radical, ¿cierto? Que es el radical carbonato, ¿cierto? Ya vamos a explicar eso. Cuando un hidrácido termina en ico, se va a pasar ato, ¿cierto? Entonces, continuando, entonces en la nomenclatura tradicional el ácido, bueno, el H2CO3 se va a nombrar como ácido carbónico, ¿listo? Por otro lado, el hidróxido de hierro, ¿cierto? En nomenclatura de Stock se va a nombrar hidróxido de hierro 2. ¿Por qué está este 2? Porque es el número 2 del estado de oxidación del hierro, como ya se explicó en anteriores videos, el estado de oxidación del hierro puede ser 2 o 3, ¿listo? Entonces, lo que pasa aquí es que, bueno, principalmente pues obviamente aquí el hidroxilo tiene una carga que es el número menos 1 por 2, pues menos 2, 2 menos 2 quedaría aquí 0, ¿cierto? Espero se entienda. Y en sistemática quedaría dihidróxido de hierro. ¿Por qué se nombra dihidróxido de hierro? Porque hay dos grupos hidroxilos en el hidróxido de hierro, ¿cierto? H2O. Espero se entienda. Entonces, en la nomenclatura tradicional va a quedar como hidróxido de hierro, ¿listo? Entonces, en el caso de la nomenclatura de esto, del ácido nitroso, ¿cierto? H2, HNO2, ¿cierto? Lo que pasa aquí es que el número 2 que está acá es el número de oxidación, como ya se dijo, del nitrógeno. En este caso es el número 2, ¿cierto? Entonces quedaría, bueno, el estado de oxidación del nitrógeno puede ser 2, 3, 4, 5, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces quedaría 2 menos 2, 0, 0 por 2, menos 2, entonces quedaría, ¿cierto? Entonces aquí quedaría 2 menos 2 igual a 0. De hecho aquí debería que haber dos nitrógenos, o sea que debería quedar H2NO2, ácido nitroso, y ahí quedaría el ácido nitroso número 2. Si ya fue como un error mío, mil disculpas, ¿no? Por eso aquí dice en la sistemática dihidróxido nitrito de hidrógeno. Como ya dije, cuando un hidrácido termina en oso, va a pasar a lo que es
por nomenclatura tradicional va a pasar a lo que es a hito, ¿listo? Por eso aquí aparece dihidróxido nitrito de dihidrógeno, porque hay dos átomos de hidrógeno, ¿no? Aquí me faltó meterle un 2 en el al lado del hidrógeno, ¿no? Y la nomenclatura tradicional pues quedaría como ácido nitroso, ¿no? Entonces, en el caso del hidróxido de magnesio va a pasar exactamente lo mismo, quedaría hidróxido de magnesio 2 con número romano que representa el estado de oxidación del magnesio, que sería un 2, ¿cierto? Entonces quedaría aquí el 2, ¿cierto? Que es el número 2 del estado de oxidación del magnesio, ¿cierto? Entonces, aquí lo que se haría es el oxígeno, bueno, el hidroxilo tiene menos 1, ¿cierto? Menos 1 por 2, pues menos 2, ¿cierto? Entonces se le tiene que aquí haber un 2 para que quede me dé como resultado 0. 2 menos 2 igual 0. Si me hago entender, espero que se entienda. Entonces, en el caso de la sistemática queda dihidróxido de magnesio, ¿cierto? Dihidróxido de magnesio. ¿Por qué se llama dihidróxido de magnesio? Porque vuelvo a decir que aquí hay dos átomos, dos grupos hidroxilos en el hidróxido de magnesio, OH2, ¿cierto? Y en la tradicional quedaría como hidróxido de magnesio, ¿listo? Entonces, ahora sí vamos a mirar los radicales y la nomenclatura. Entonces, en el caso de los radicales, pues bueno, espero que ya hayan entendido que esto es un hidracio, que está el H1S2O2. Entonces, como les decía, si varía el número de estado de oxidación del azufre 2, 4, 6, todo esto, se puede nombrar como ácido hiposulfuroso, ácido sulfuroso, ácido sulfúrico, ¿sí? Por nomenclatura tradicional, ¿cierto? Entonces quedaría, en este caso, obviamente quedaría el menos 2, que es el número de estado de oxidación del oxígeno, ¿cierto? Entonces quedaría 2 más 2, 4, dividido 2, 2, ¿cierto? Dividido 2, 2, 4 dividido 2, 2, ¿sí? ¿Sí se entiende? Entonces quedaría aquí 2 por 2, 4, ¿cierto? Y aquí quedaría, se tendría que colocarle un grupo, un número 2 al lado del hidrógeno y sumarlo al estado de oxidación del 2 del azufre, ¿cierto? 2 más 2, 4, 4 menos 2, perdón, 4 menos 4 igual a 0. ¿Sí me hago entender? Siempre tiene que dar aquí 0. Este metal, sea hidróxido, hidrácido, lo que sea, tiene que dar 0 para saber que está esto bien. ¿Sí me hago entender? Y del ácido hiposulfuroso del que ya hablé antes, ¿sí? Si se le quita el hidrógeno, el H2, va a quedar el radical. Si se elimina esto, va a quedar el radical hiposulfito, porque como yo dije antes, el oso, ¿cierto? Este ácido hiposulfuroso se va a nombrar por nomenclatura tradicional, ¿listo? Como se puede ver aquí en esta otra diapositiva, ¿no? Entonces va a pasar la terminación oso a ito. Entonces se puede utilizar, no sé, una mnemotecnia, como por ejemplo, los osos son bonitos, ¿cierto? En el caso de lo que es este hidrácido del H2SO3, que es el ácido sulfuroso, ¿cierto? Va a pasar exactamente lo mismo. Entonces va a pasar lo que es el estado de oxidación del azufre con más el oxígeno, entonces quedaría 4 más 2, 6, dividido 2, 3, ¿cierto? Entonces, especialmente aquí lo que va a pasar es 2 por 3, 6, va a quedar un menos 6 aquí, ¿cierto? Y esto tiene que dar igual a 0, ¿cierto? Se le agrega aquí un 2 al hidrógeno y se le suma al estado de oxidación 4 del azufre. 2 más 4, 6, menos 6, pues da igual 0. Espero que se entienda esto. Pues a veces es un poco enredado, pero la verdad es que solo es práctica. Y al ácido sulfuroso, ¿cierto? Va a quitársele el hidrógeno, el H2, y va a quedar el radical sulfito. Porque como yo ya les dije, cuando la terminación, cuando un hidrácido termine en oso, se le va a pasar la terminación a ito, ¿cierto? ¿Cierto? Bueno, entonces que viene siendo el radical sulfito, que es SO3, ¿cierto? Entonces en el estado de oxidación mayor del azufre, ¿cierto? Que es 6, lo que va a pasar en este hidrácido es que, bueno, el estado de oxidación 6 del azufre se le suma el 2 del oxígeno, 6 más 2, 8, 8 dividido 2, 4, quedando SO4, ¿cierto? Entonces quedaría 2 por 4, aquí quedaría un 2, 2 por 4, 8, ¿cierto? 6 menos 2, 4, sí. Bueno, sí, ahí quedaría 2 por 4, 8, quedaría un menos 8 negativo,
¿cierto? Esto daría igual a 0. Y aquí se le colocaría un 2 al hidrógeno, 2 más 6 del estado de oxidación del azufre, 2 más 6, 8, menos 8 igual a 0. Y esto se nombraría como ácido sulfúrico, ya que el azufre tiene el estado de oxidación mayor, que es el 6, mientras que cuando está la oxidación menor del azufre, que es el 2, quedaría como hipoboso por la nomenclatura tradicional, ¿no? Si se dan de cuenta, y en el estado de oxidación 4 del azufre quedaría como ácido sulfuroso por nomenclatura tradicional, ¿cierto? Y en el estado mayor de oxidación del azufre quedaría como ácido sulfúrico. Si se elimina el H2, pues obviamente quedaría aquí el radical, el sulfúrico, el sulfito, bueno, sulfato, perdón, porque cuando la terminación de un hidrácido termina en ico, se le va a pasar a ato, ¿no? Que viene siendo el SO4. Entonces se puede utilizar alguna mnemotecnia, como digamos, no sé, por ejemplo, los patos tienen picos, ¿cierto? Y en el otro lado los osos son bonitos, y así. En el caso de lo que es el ácido carbonoso y carbónico, pues obviamente el nombre varía, como ya dije, por la nomenclatura tradicional, y el estado de oxidación del carbono, que puede ser 2 o 4, como se puede ver aquí en esta imagen, ¿no? Entonces en el caso de que el estado de oxidación del carbono sea 2, bueno, va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, al igual que con el azufre, ¿no? Para que se formen el hidrácido, ¿no? El ácido carbónico y carbonoso y todo eso, ¿no? Entonces quedaría 2 más 2, 4, 4 dividido 2, ¿cierto? 4 dividido 2 de 2, entonces 0 por 2, pues 2 menos 2 igual, entonces aquí tendría que dar todo esto 0, entonces 2 menos 2 igual a 0, ¿cierto? Esto ya lo he repetido muchas veces, posible que no lo capten, no mentiras. Pues de igual manera hay temas que cuestan, pero poco a poco, eso es solo práctica, ¿no? Que persevera alcanza. Entonces el ácido carbonoso, como ya les dije, este hidrácido termina en terminación en oso. Si se le quita el H2, ¿cierto? Va a quedar el radical carbonito, ¿cierto? Radical carbonito, ¿cierto? Y en el ácido carbónico, que ya pues tiene esa oxidación del carbono 4, va a pasar exactamente lo mismo. 4 más 2, 6, 6 dividido 2, 3, ¿cierto? Y aquí sería pues diría 2 por 3, 6, menos 6, aquí quedaría un menos 6, y esto tiene que dar igual a 0, entonces se le coloca aquí un 2 al hidrógeno, 2 del hidrógeno más 4 del estado de oxidación del carbono, 2 más 4, 6, 6 menos 6 igual a 0, ¿sí? Y quedaría aquí como ácido carbónico. Entonces, como les dije, cuando un hidrácido termina en ico, pues se va a pasar a ato. Pues aquí en el caso del ácido carbónico, que si se le quita el H2 va a quedar el radical carbonato, ¿no? Entonces en el caso de lo que es el nitrógeno, pues puede tener estado de oxidación de lo que es número 2, 3, 4 y 5, y según eso se puede llamar ácido hiponitroso cuando tiene el nitrógeno estado de oxidación 1, ¿cierto? ¿Cierto? Y del ácido hiponitroso sale el radical hiponitrito, ¿cierto? Cuando el estado de oxidación del nitrógeno es 3, se va a formar el radical. Bueno, aquí sí tengo una confusión, sería bueno que me aclararan en los comentarios, porque según lo que yo pude descifrar acá, es que del ácido nitroso, ¿cierto? Se me repite tanto en el estado de oxidación como 3 como 4 del nitrógeno, entonces sí me deja súper re loco, ¿no? Me queda NH2 y 4, pero sí me deja súper re loco, porque aquí queda tanto radical nitrito como radical nitrito en el estado de oxidación 3 y 4 del nitrógeno, eso sí es súper raro. Entonces como que también como carece de sentido. Sí. Bueno, en el caso entonces obviamente del ácido nitroso sale el radical nitrito, y cuando tiene un estado de oxidación 3, pero esto está súper raro. Entonces sí sería bueno que me aclararan en comentarios, porque la verdad sí me dejó re loco esa parte, ¿no? Bueno, entonces en el caso de que el estado de oxidación del nitrógeno sea 4, bueno, quedaría H2NO4, ¿cierto? Bueno, quedaría ácido nitroso, y ese sería el radical nitrito, ¿no? Aquí lo que pasa es que 2 más 4, 6, no, ahí ya no cuadra, ¿cierto? Hay algo súper raro ahí con esos nitrógenos que la verdad me tienen loco. Sí, con lo que son la generación de los radicales del nitrógeno, sí me tiene súper re loco, ¿no? Entonces, porque cuando tiene estado de oxidación en nitrógeno, según lo que yo entiendo,
se genera el ácido nítrico, ¿cierto? Que es HNO3, ¿cierto? Y de ahí sale el radical nitrato, ¿cierto? Bueno, sí, es algo súper crazy ahí que ustedes van a quedar como que, uy, entonces, ¿no? Pero bueno, a qué vinimos aquí en el video, ¿no? Pero pues de igual manera hay que aprender todo de todos un poco, ¿no? En el caso del ácido hipocloroso, bueno, esto sí es un poco más entendible. Aunque a mí me pasa lo mismo, se me repite el radical hipoclorito. Como saben, el cloro tiene estado de oxidación 1,3, 1,3 ¿qué? 1,357, ¿cierto? A ver, repetí el 3 y no me di cuenta. Bueno, entonces de aquí, del ácido cloroso puede salir el ácido hipocloroso, ¿cierto? Bueno, que eso sí está súper re loco. No, el ácido cloroso es HClO2, ¿cierto? Y bueno, que yo sepa, esto no se puede simplificar, entonces hay algo que está como mal ahí, ¿no? No me cuadra. Lo que sí es cierto es que si se le quita aquí el hidrógeno, entonces si esto es ácido cloroso, pues pasaría, ¿no?, de ácido cloroso a, bueno, a ácido clórico. O sea, esto quedaría como radical clorito. O sea que esto viene siendo más bien el radical clorito. Esto de HClO, ácido hipocloroso, sí es así, pero no proviene del ácido cloroso. Esto sí ya es un error mío, ¿no? Entonces aquí realmente del ácido cloroso proviene el radical clorito, ¿listo? La otra parte ahí como que no cuadra, no tiene sentido. Ah, bueno, lo que le decía, aquí esta parte de acá sí está como errado, ¿no? Eso fue un error mío, ¿no? Cuando el estado de oxidación del cloro es 3, entonces ahí sí sale el ácido, bueno, ácido cloroso, ¿no? ¿Cierto? Y de ahí sale el radical clorito, como yo les decía, que es ClO2, ClO2, porque se le quita el hidrógeno, ¿cierto? Cuando aumentas 5 a 7 el estado de oxidación de cloro, pues obviamente va a variar y se va a formar el ácido clórico y el ácido perclórico, ¿cierto? Bueno, y de ahí van a salir los diferentes radicales, ¿cierto? Como lo que es el radical clorato y el radical perclorato, ¿cierto? Y pues como yo lo que yo ya les he repetido hartas veces, en los hidrácidos, ¿cierto? Cuando terminen en oso, pues se van a pasar a terminación ito, y cuando los hidrácidos terminen en ico van a pasar a terminación ato. Pues ahora en esta parte vamos a hacer lo que es una introducción a lo que es la estiquiometría. Vamos a hacer algunos ejemplos, ¿listo? Entonces tenemos que por cada 2 arepitas y un huevo se produce una arepa huevo, ¿no? Que sería el producto, ¿no? Las arepitas y los huevos serían los reactivos y la arepa huevo sería el producto, ¿listo? Entonces si tengo 18 arepas y 5 huevos, ¿cuál es el reactivo límite y cuál es el reactivo en exceso? ¿Cuántas arepas con huevos se producen? Pues obviamente para saber cuál es el reactivo límite, si son las arepas o los huevos, pues obviamente tengo que hacer una relación estequiométrica o factor molar, ¿no? Entonces por cada 2 arepas hay un huevo, ¿cierto? Entonces, para saber cuál es el reactivo límite, tengo que saber cuántas arepas de huevo se producen por 18 arepas, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, si sabemos que por cada 2 arepas se produce una arepa huevo, con 18 arepas, ¿cuántas arepas de huevo se van a producir? Entonces, aquí como se puede leer, ¿cierto? Aquí como se puede ver en la diapositiva, número de arepas de huevo producida por 18 arepas, ¿no? Entonces, obviamente hay que multiplicar 18 arepas por una arepa de huevo, ¿cierto? Para saber cuántas arepas de huevo fueron producidas por 18 arepas, ¿no? Entonces, 18 arepas de huevo por una arepa de huevo, perdón, 18 arepas por una arepa de huevo dividido en dos arepas, pues esto me daría 9 arepas de huevo producidas por 18 arepas, ¿no? Esto me parece como un trabalenguas, ¿no? Bueno, entonces, ahora vamos a mirar cuántas arepas de huevo fueron producidas pues por 5 huevos, ¿no? Para saber cuál es el reactivo límite y cuál fue el reactivo en exceso, ¿no? Entonces, vamos a mirar, entonces, si por cada huevo se produce una arepa huevo, y si tenemos 5 huevos, ¿cuántas arepas de huevo se pueden producir? Entonces tendríamos que coger 5 huevos, ¿cierto? Que como se puede ver aquí en esta parte, ¿no? Número de arepas con huevo producidas por 5 huevos. 5, entonces tocaría multiplicar 5 huevos por una arepa huevo, obviamente dividido en lo que es 1, ¿cierto?
Entonces sería 5 por una 5 dividido una 5 arepas de huevo producidas por 5 huevos. Y como podemos ver que con 18 arepas de huevo producidas, que con 18 arepas de huevo, perdón, que con 18 arepas se produce 9 arepas de huevo. Obviamente el reactivo en exceso viene siendo las arepas, ¿cierto? Y el reactivo límite viene siendo los huevos, como se puede ver aquí en la diapositiva, ¿cierto? Ya que pues para producir 9 arepas de huevos, ¿cierto? Requeriríamos no de 5 huevos, sino de 9 huevos. Entonces nos faltaría 4 huevos para producir 9 arepas de huevo. Entonces por consiguiente el reactivo en exceso viene siendo las arepas. Ahí están sobrando arepas porque con estas, ¿cierto? Entonces por consiguiente se producirían 5 arepas con huevo. Espero se entienda. Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo, pero ya aplicado a pues a la química, ¿no? Ejemplo abordado al tema, ¿no? Entonces, si tengo 14 gramos de ácido sulfúrico y 68 gramos de nitrato de potasio, bueno, ustedes dirán, pero ¿cuál carajos es me pasé de diapositiva, ¿cuál es el ácido sulfúrico, no? El H2SO4, ¿no? ¿Cierto? El hidracio, ¿cierto? Y el nitrato de potasio, que sería acá NO3, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos gramos de sulfato de potasio se producen? Que sería KSO4, ¿cierto? Y cuál es el reactivo límite y el reactivo en exceso. Es exactamente lo mismo como lo que se hizo acá con las arepas con huevo, ¿cierto? Nomás que pues aquí son reactivos químicos. Entonces tendríamos que mirar cuánto es el factor molar, ¿cierto? Entonces, por una mol, ¿cierto? De ácido sulfúrico, que es H2SO4, ¿cierto? Hay una mol de nitrato de potasio, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar cuántos moles son 14 gramos de ácido sulfúrico, ¿cierto? Pero pues para saber esto, cuántas moles son 14 gramos de ácido sulfúrico, necesitamos saber cuánto es una mol de ácido sulfúrico. Bueno, entonces, para poder saber esto, pues tenemos que saber cuánto es una mol de ácido sulfúrico. Entonces, miremos cuántos gramos es una mol de hidrógeno. Pues una mol de hidrógeno son 1 gramo, ¿cierto? Pero como aquí hay, ¿cierto? Dos átomos de hidrógeno, entonces sería 2, ¿cierto? 1 gramo por 2 átomos de hidrógeno, entonces sería 2 gramos, ¿cierto? Y bueno, se hace exactamente lo mismo con el azufre y con el oxígeno. Entonces, en el azufre hay 4 por 1 a 4, 4 átomos de azufre, ¿cierto? Y una mol de azufre son 32 gramos. Por consiguiente, 4 serían 128 gramos, ¿cierto? Y se hace exactamente lo mismo con el oxígeno, ¿cierto? Entonces, oxígeno sería 4 por 1 a 4. Entonces, habría aquí una mol de oxígeno son 16 gramos, ¿cierto? Entonces 16 por 4, 64 y después se suma todo esto. Entonces 2 por 128 gramos más 64 me daría 194 gramos. Esto quiere decir que una mol de ácido sulfúrico, que es H2SO4, viene siendo 194 gramos mol, ¿cierto? Ahora, si una mol de ácido sulfúrico, que es H2SO4, son 194 gramos, 14 gramos de ácido sulfúrico, ¿cuántas moles son? Por consiguiente, tenemos que coger 14, ¿cierto? Como se puede ver aquí, gramos de ácido sulfúrico, ¿cierto? Bueno, moles de ácido sulfúrico, ahí como que me equivoqué, pero bueno. Entonces sería 14 gramos, ¿cierto? ¿Cierto? De ácido sulfúrico por una mol de ácido sulfúrico, que es H2SO4, lo dividimos sobre el peso de una mol, que es 194 gramos mol, ¿cierto? Entonces esto quedaría 0.07 mol de ácido sulfúrico, ¿cierto? Y vamos a hacer exactamente lo mismo con el nitrato de potasio. Vamos a mirar cuánto es una mol de nitrato de potasio para saber cuántos moles son 68 gramos de nitrato de potasio. Entonces lo que hacemos es, bueno, una mol de potasio es 39 gramos, y como solamente hay un átomo de potasio, entonces 39 gramos por 1 daría 39 gramos, ¿no? Entonces en el nitrógeno habría 3 por 1 3 átomos de nitrógeno, una mol de nitrógeno serían 14 gramos. Entonces esto quiere decir que 14 por 3 daría 42, ¿cierto? Y hacemos exactamente lo mismo con el oxígeno. Sí, el oxígeno, aquí hay un átomo de oxígeno por 3, 3 por 1 3, entonces una mol de oxígeno son 16 gramos, aunque más exactamente es 15.9994 gramos, pero vamos a omitir los decimales, ¿no?
Y bueno, entonces daría 16 gramos de una mol de oxígeno por 3 átomos de oxígeno, entonces daría 48 gramos. Entonces vamos a sumar todo esto para saber cuánto es una mol de nitrato de potasio. Entonces sería 39 gramos más 42 gramos más 48 gramos nos daría 129 gramos mol. Esto quiere decir que una mol de nitrato de potasio viene siendo 129 gramos una mol. Y eso quiere decir que 68 gramos de nitrato de potasio, ¿cuánto viene siendo, no? Entonces tocaría hacer exactamente lo mismo, ¿no? Entonces aquí sería como moles de nitrato de potasio, me equivoqué otra vez, perdón. Entonces sería, aquí sería 68 gramos, ¿cierto? ¿Cierto? Si una mol de nitrato de potasio, aquí me equivoqué también, qué pena. Aquí coloqué X que ácido sulfúrico, sulfato de ácido, perdón, ahí coloqué fue ácido sulfúrico. Aquí debí colocar que una mol de ácidos de nitrato de potasio era 129 gramos y coloqué que una mol de ácido sulfúrico. Bueno, ahí fue que me equivoqué. Pero bueno, realmente es moles de nitrato de potasio. Entonces sería de 68 gramos por una mol de nitrato de potasio. Que una mol de nitrato de potasio aquí, como se ve en la imagen, son 129 gramos, ¿cierto? Y cierto, entonces multiplicamos 68 por una mol de nitrato de potasio. Esto quedó como ácido nítrico. Ahí sí ya fue un error mío. No es ácido nítrico sino nitrato de potasio, qué pena. Entonces aquí es moles de perdón, de KNO3, que eso es nitrato de potasio, que viene siendo 129 gramos una mol, ¿cierto? Entonces una mol de nitrato de potasio dividido es 129 gramos una mol. Entonces ¿qué haría? Moles de nitrato de potasio, ¿cierto? Entonces 68 gramos son, ¿cuántas moles son 68 gramos de nitrato de potasio? Pues sería 68 gramos por una mol de nitrato de potasio, no ácido sulfúrico, ácido nítrico, perdón, me equivoqué. Por una mol de nitrato de potasio, que sería 129 gramos, me daría 0.52 moles de nitrato de potasio. ¿Listo? Entonces, como miramos el factor molar, era por cada mol de ácido de sulfato de hidrógeno, perdón, por cada mol de ácido sulfúrico, perdón, hay una mol de nitrato de potasio, ¿cierto? Entonces, por consiguiente, debería en el factor molar haber exactamente lo mismo. Por 0.07 moles de ácido sulfúrico debería haber 0.07 moles de nitrato de potasio. Pero como se puede evidenciar, realmente hay un déficit de lo que es el ácido sulfúrico. Por consiguiente, el ácido sulfúrico es el reactivo límite y el nitrato de potasio viene siendo el reactivo en exceso, como se puede pues aquí apreciar, ¿no? Entonces por eso el ácido sulfúrico es el reactivo límite y el reactivo en exceso es el nitrato de potasio, ¿cierto? Entonces vamos a mirar ahora, y la pregunta no hemos respondido, ¿no? ¿Cuál es el reactivo límite? Sí, y en exceso, eso ya lo respondimos, ¿no? El reactivo límite pues viene siendo el ácido sulfúrico, el reactivo en exceso viene siendo el nitrato de potasio, que es KN3. Entonces, ¿cuántos gramos de sulfato de potasio se produce? Para saber cuántos gramos de sulfato de potasio producidos, que es KSO4, ¿cierto? Necesitamos primeramente hacer los cálculos a partir del reactivo límite, que viene siendo el ácido sulfúrico, ¿sí? Porque si no nos va a dar un valor errado de gramos de sulfato de potasio producido, ¿sí? Esto quiere decir que, bueno, entonces gramos de sulfato de potasio producidos por ácido sulfúrico. Entonces con 14 gramos de ácido sulfúrico, ¿cierto? Como sabemos que una mol son 194 gramos, mol, ¿cierto? Una mol de ácido sulfúrico son 194 gramos. 14 gramos, entonces aquí habría que hacer factores de conversión, ¿no? Entonces tocaría coger 14 gramos de ácido sulfúrico por una mol de ácido sulfúrico dividido en 194 gramos, y ahí vamos a mirar la relación estequiométrica, ¿no? Para saber de cuántos moles de sulfato de potasio producen ácido sulfúrico. Entonces, como se puede mirar aquí en la ecuación química, por una mol de H2SO4 de ácido sulfúrico se produce una mol de sulfato de potasio, que es KSO4. ¿Sí? Entonces aquí colocamos que por cada mol de H2SO4, que es ácido sulfúrico, se produce una mol de KSO4, que es sulfato de potasio. Entonces
Esto nos daría pues los moles de sulfato de potasio. Lo que queremos saber son los gramos producidos de sulfato de potasio, que es KSO4 por ácido sulfúrico, que es H2SO4. Entonces lo que debemos hacer aquí es mirar cuánto es una mol de sulfato de potasio. Y una mol de sulfato de potasio, tendríamos que mirar cuánto es una mol de sulfato de potasio pues, para saber cuántos gramos de sulfato de potasio se producieron por ácido sulfúrico. No, entonces una mol de sulfato de potasio, entonces primeramente se mira que un átomo de potasio son 39 gramos por un átomo de potasio, entonces daría 39 gramos de potasio, ¿listo? Bueno, entonces ahora 4 por 1 4, entonces una mol de azufre son 32 gramos, pero como hay 4 átomos de azufre, entonces sería 32 gramos por 4 átomos de azufre, daría 128 gramos, ¿cierto? De azufre. Y en el oxígeno sería exactamente lo mismo. Una mol de oxígeno son 15.9994 gramos, bueno, 16 gramos una mol de oxígeno. Entonces, como aquí hay 4 por 1, 4 de 4 átomos de oxígeno, entonces sería 16 gramos por 4 átomos de oxígeno. Esto daría 64 gramos. ¿Listo? Por consiguiente, una mol de sulfato de potasio viene siendo 231 gramos. ¿Listo? Como se puede ver aquí en la ecuación siguiente, ¿cierto? Ya después multiplicamos lo que son 14 gramos de ácido sulfúrico por una mol de ácido sulfúrico, ¿cierto? Por una mol de ácido sulfúrico por una mol de sulfato de potasio por 231 gramos, ¿cierto? Y lo dividimos en 194 gramos, que viene siendo una mol de ácido sulfúrico. Bueno, en 194 gramos y en una mol de ácido sulfúrico, y lo dividimos en una mol de sulfato de potasio. Bueno, toda esta operación ya nos viene dando 132 gramos de sulfato de potasio producidos por 14 gramos de ácido sulfúrico. ¿Listo? Entonces ya espero que se entienda un poco esto. Entonces, ¿sí? Entonces la respuesta aquí sería: se produjeron 162 gramos de sulfato de potasio por, ¿cierto? Aquí se puede ver más, se produjeron 162 gramos de sulfato de potasio por 14 gramos de ácido sulfúrico, que es H2SO4. Y ya, ¿sí? Y el reactivo límite sería... Bueno, el relativo límite en exceso yo ya lo expliqué, ¿no? Deja tu respuesta en la caja de comentarios. Pues aquí está esta preguntita, entonces la idea es que ustedes la hagan y pues la dejen en la caja de comentarios. A ver qué tal, ¿no? Entonces, si tengo 2.1 mol de nitrato de potasio y 1.4 mol de ácido sulfúrico, ¿cuántos gramos de ácido nítrico se producen? ¿Cuál es el relativo límite y cuál es el relativo en exceso? Esa pregunta es abierta para ustedes, que son los pros en estos, en química, en todo. Ahora vamos a mirar pues lo que son los tipos de densidades, ¿listo? Entonces la densidad tiene pues varias subclasificaciones. La densidad hace parte pues de las propiedades de la materia en el área pues de química, pero existen otros tipos de densidades, ¿sí? Como se puede ver en la diapositiva. La densidad poblacional, que hace parte de los estudios sociológicos, de sociología y demografía, ¿listo? Y también existe la densidad mineral ósea, que se puede medir en un examen médico que se llama densitometría ósea. Y este examen médico de densitometría ósea es útil para el diagnóstico de lo que es la osteoporosis y todo eso, ¿no? Porque en la osteoporosis pues obviamente está reducida la densidad ósea, ¿no? Y más riesgo de fracturas y un poco no más de cosas, ¿no? Entonces, los de la densidad tienen su, pues ya abordando desde el área de química, la densidad tiene una fórmula general, ¿no? ¿Cuál es su fórmula? Pues la densidad es la relación de la masa sobre el volumen, ¿sí? Hay otra fórmula que es densidad relativa, que es la masa de X sobre la masa de Y, ¿cierto? Y la densidad absoluta, ¿cierto? De X sobre X, que puede ser una misma sustancia o dos diferentes sustancias. Sí, bueno, en fin. Entonces, si tengo un volumen inicial de agua de 31 mililitros y un volumen final de agua de 31.5 mililitros y una piedra con densidad de 2.5 gramos mililitro, ¿cuál es la densidad de la piedra haciendo uso del principio de Arquímedes? Bueno, primero vamos a entender cuál es la fórmula del principio de Arquímedes, ¿no? La fórmula del principio de Arquímedes es el volumen del cuerpo, la densidad, perdón, P cuerpo, que viene siendo la densidad de, pues obviamente, el sólido, ¿cierto? O sí, la densidad del
Y bueno, ahí multiplicamos lo que es la densidad de Arquímedes, sería la densidad por el volumen de desplazamiento del agua por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Entonces aplicamos la fórmula. Aquí me dice el ejercicio que hay 2.5 gramos bueno, 2.5 gramos sobre mililitro es la densidad de una piedra. Entonces lo multiplicamos por 1.5 mililitros, que viene siendo que el volumen de desplazamiento del agua que viene saliendo del volumen inicial, ¿cierto? Sobre el volumen final, que sería 31 mililitros menos 31.5 mililitros. Esto nos daría un valor de volumen de desplazamiento del agua de 1.5 mililitros. Al introducir, por ejemplo, la piedra sobre una probeta, no sé, que tenga 31 mililitros de volumen de agua y que nos dé un volumen final de 31.5 mililitros de volumen de agua, ¿sí? De ahí sale ese 1.5 mililitros de volumen, ¿sí? Que es la diferencia del volumen inicial de la probeta o sobre el volumen final de la probeta, ¿sí? Espero se entienda. Entonces aplicamos la fórmula de densidad de Arquímedes, que sería 2.5 gramos sobre mililitro por 1.5 mililitro, que es el volumen de desplazamiento del agua, por 9.8 metros sobre segundo cuadrado, ¿cierto? Esto nos daría 36.75 gramos, ¿cierto? Ahora, ese 36.75 gramos no viene siendo la densidad de la piedra. Ahora lo que tenemos que hacer es coger 36.75 gramos y dividirlo sobre 9.8 metros sobre segundo cuadrado para saber cuánto pues, es la masa de una piedra, ¿sí? Entonces sería el peso, entonces, de la piedra esta sería 36.75 gramos dividido en 9.8 metros sobre el segundo cuadrado. Esto nos daría una masa de la piedra de 3.75 gramos. Pero pues aquí no nos da la densidad de la piedra, entonces hay que coger la fórmula de la densidad, que es densidad masa sobre volumen, y coger 33.75 gramos y lo dividimos sobre el volumen total de desplazamiento de agua, que fue 1.5 mililitros, ¿cierto? Entonces la densidad de la piedra viene siendo 3.75 gramos, ¿cierto? Que es los gramos de la piedra, dividido en 1.5 mililitros, que viene siendo el volumen de desplazamiento del agua, ¿sí? Y esto nos va a dar una densidad, la densidad de la piedra mediante el principio de Arquímedes va a ser de 2.5 gramos sobre mililitro, ¿sí? Entonces espero que se haya entendido esto. Pues para saber la precisión o la exactitud de una medida, ya sea la densidad de una piedra, lo que sea, toca hacer la muestra por triplicado, sí, tomar la densidad por triplicado y obviamente en los cálculos estequiométricos meterle todas las cifras decimales por las cifras significativas y todo eso, ¿no? Por la exactitud y la precisión de los datos, ¿no? En la ciencia pues se aplican las cosas así, ¿no? Pero pues estos son como ejemplos, ¿no? Entonces, si tenemos tres valores de densidades diferentes de una piedra, el oro se le midió tres densidades diferentes, ¿no? Y nos dio 3 puntos por triplicado, se midió la densidad del oro para la exactitud y la precisión de los datos. Entonces nos dio 3.4 gramos sobre mililitro del oro, 3.2 gramos sobre mililitro de densidad y 3.1 gramos sobre mililitro. Nos dio tres valores diferentes de densidad del oro. Entonces vamos a mirar a calcular el error absoluto y el error relativo de estos datos. El error relativo viene siendo más que todo la desviación estándar sobre unos datos. Entonces, en este caso, primero tenemos que, para poder calcular la desviación estándar de la densidad del oro, bajo estos tres valores, que es 19.4 gramos sobre mililitro, 19.2 gramos sobre mililitro y 19.1 gramos sobre mililitro, primero tenemos que sumar estos datos y dividirlos en la totalidad de datos, que son tres datos, para poder calcular el promedio de los datos, ¿sí? Y ahí ya calcular la desviación estándar. Entonces lo que debemos hacer es sumar estos datos, ¿no? Que nos dio en total 57.7 gramos sobre mililitro, como se puede ver aquí en la diapositiva, y miramos que el promedio de los datos pues es 57.7 gramos sobre mililitro dividido entre sí. Esto nos va a dar 19.2 gramos sobre mililitro. 19.2 gramos sobre mililitro es la densidad promedio del oro, ¿no? En el caso de estas medidas que se tomaron, ¿no? Entonces, y ahora vamos a coger este promedio, ¿cierto? El valor promedio, el dato, ¿cierto? El valor promedio, y lo que vamos a hacer es coger cada una de estas densidades y vamos a restarle el promedio de los datos, ¿sí?
Entonces vamos a coger 19 gramos sobre mililitro, le vamos a restar 19.2 gramos sobre mililitro, 19. Aquí como se puede ver en la tabla, dato menos promedio, para poder calcular la desviación estándar. Entonces 19 gramos sobre mililitro, cogemos esta densidad y le restamos 19.2 gramos sobre mililitro. Sí, nuevamente con el segundo dato exactamente lo mismo, 19.2 gramos sobre mililitro menos el promedio que fue 19.2 gramos sobre mililitro. Esto nos va a dar un resultado de 0.0 gramos sobre mililitro. En el otro lado, en el otro caso de 19 gramos sobre mililitro menos 19.2 gramos sobre mililitro, nos va a dar un resultado de 0.2 gramos sobre mililitro, ¿sí? Y en el dato número 3, que es 19 gramos sobre mililitro, que es la densidad número 3, se le va a restar el promedio, que es menos 19.2 gramos sobre mililitro. Y al restar 19.1 gramos sobre mililitro menos 19.2 gramos sobre mililitro, nos va a dar un resultado de menos 0.1 gramos sobre mililitro. Pero pues ahí todavía no hemos calculado todavía la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar viene siendo lo mismo que el error relativo, donde hay una desviación de los datos sobre el promedio, en este caso una desviación de los datos sobre el promedio de las densidades, de la densidad del oro. Entonces el error relativo, la desviación estándar, primero hay que tocaría coger estos resultados que se dieron acá, del restar los datos menos el promedio de las densidades, ¿cierto? Y coger el 0.2 y potenciarlo a la 2 y sumarlo, más el 0, más potenciarlo a la 2, más sumarlo, más el 0.1 y potenciarlo a la 2, ¿sí? Y vamos a dividirlo sobre el total de los datos, ¿sí? Entonces, dividido 3 menos 1 y le vamos a restar 1. Como se puede ver, aquí está la fórmula de desviación estándar, que es E, ¿cierto? Que son los números de los datos, o sea, el número de los datos menos el promedio de los datos a la 2 dividido el número de datos menos 1 para poder calcular la desviación estándar, ¿sí? Entonces cogemos el error relativo, entonces sería 0.2 ¿cierto? Gramos sobre mililitro a la 2 más 0 gramos sobre mililitros a la 2 más 0.1 gramos sobre mililitro a la 2 y lo vamos a dividir, ¿cierto? Sobre la totalidad de los datos menos 1. Entonces n menos 1, n que viene siendo la totalidad de los datos menos 1, 3 menos 1, pues 2, ¿cierto? Y esto nos da 0.0.5, ¿cierto? Gramos sobre mililitro dividido en 2, entonces esto nos da 0.025 gramos sobre mililitro. Y uno diría, ah, no, aquí ya está la desviación estándar, pero resulta ser que eso no es la desviación estándar. Resulta ser que eso, o el error relativo, resulta ser que ese valor de 0.025 gramos sobre mililitro viene siendo la varianza. Para poder establecer la desviación estándar hay que coger la varianza, que es 0.0225 gramos sobre mililitro, y sacarle la raíz, ¿sí? De ahí nos sale la desviación estándar, ¿sí? ¿Me hago entender? Entonces hay que sacarle la raíz, ¿sí? A la varianza 0.25 gramos sobre mililitro, y esto nos dio una desviación estándar o error relativo de 0.1158 gramos sobre mililitro, ¿sí? Entonces esto quiere decir que el error relativo o la desviación estándar de las tres densidades que nos dieron aquí del oro, 19.4, 19.2, 19.1, ¿cierto? Tiene un error relativo, ¿cierto? Sería 19.2 gramos sobre mililitro más menos 0.158 gramos sobre mililitro, que sería la desviación estándar o el error relativo. Ahora, para calcular el error absoluto viene siendo lo mismo que el coeficiente de variación, ¿listo? Entonces, el coeficiente de variación, ¿sí? Como se puede ver aquí en la diapositiva, viene siendo la desviación estándar, ¿cierto? Que es 0.158 gramos sobre mililitro sobre el promedio, que es 19.2 gramos sobre mililitro. Sí, entonces aquí reemplazando esta ecuación del coeficiente de variación nos dará el error absoluto. Bueno, mi gente, y entonces el error absoluto en este caso sería 0.158 gramos sobre mililitro, que viene siendo la desviación estándar de los datos del promedio de las densidades del oro, dividido en 19.2 gramos sobre mililitro, que viene siendo el promedio de las densidades de los tres datos que se tomaron del oro. Y esto se multiplicaría por 100, ¿sí? Entonces esto nos da 0.82%. Esto quiere decir que el error absoluto o el coeficiente de variación es de 0.82. ¿Qué quiere decir esto? Que los datos son homogéneos, ¿sí? O sea, que están cercanos al promedio. O sea, estas densidades, 19.4 gramos sobre mililitro, 19.2 gramos sobre mililitro, 19.1 gramos sobre mililitro, son cercanos al promedio.
que es 19.2 gramos sobre mililitro. Por tanto, estos datos no son heterogéneos según el coeficiente de variación, sino son homogéneos cercanos al promedio, que es 19.2 gramos sobre mililitro. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a otro tema, que es bueno, también a densidades otra vez, ¿no? Pero ahora utilizando el pignómetro, ¿no? En el pignómetro es pues para líquido, ¿no? La densidad se puede determinar con el pignómetro tanto para sólidos y como para líquidos. Entonces hay fórmulas, ¿no? Entonces hay una fórmula que se puede emplear para la densidad de sólidos, que es M3 menos M2. M3 viene siendo el peso, ¿cierto? O sea, M3 viene siendo lo que es el pignómetro lleno de agua más el sólido, más digamos lo que es más el sólido, ¿cierto? Sí, el pignómetro lleno de agua más el sólido, ¿cierto? Menos 2 que viene siendo el pignómetro lleno de agua, y esto nos da el volumen, ¿cierto? Después se determina la densidad del sólido con el pignómetro, y de aquí se va a coger, bueno, la masa, ¿cierto? La masa del sólido que ya se pesó en balanza analítica, que puede ser, no sé, cualquier cantidad de gramos, y se divide, que viene siendo M1 dividido en el volumen o en los mililitros que dieron restando M3, ¿cierto? Que viene siendo el pignómetro lleno más el sólido, menos M2 que viene siendo el pignómetro lleno de agua, ¿cierto? Los gramos de pignómetro. Ya vamos a hacer un ejercicio para que se entienda mejor esta fórmula de densidad de sólidos. Entonces, la fórmula sería para los sólidos, bueno, en este caso hay un ejemplo, ¿no? Si tengo una masa de cobre de 9 gramos, aquí miramos una muestra de cobre, ¿no? 9 gramos M1 que se pesó en balanza analítica, ¿no? Y al pesar el pignómetro lleno de agua da 45 gramos, que viene siendo la M2. Por último, se pesó el pignómetro lleno de agua más el cobre y dio un valor de 61 gramos, que viene siendo la M3. ¿Cuál es la densidad del cobre? Sí, entonces primero vamos a coger la M3, que viene siendo los 61 gramos, que viene siendo el pignómetro lleno de agua más el cobre, ¿cierto? Y lo vamos a restar, ¿cierto? Menos 45, ¿cierto? 45 gramos, que es el pignómetro lleno de agua, que viene siendo M2, para poder determinar pues la masa, ¿sí? Porque el volumen, qué pena, sí, el volumen. Entonces de ahí cogemos 61 gramos menos 45 gramos, esto nos da igual a 16 gramos. Ahí tenemos la masa, el volumen, esto viene siendo volumen, ¿sí? Entonces la densidad del cobre vendría siendo los 9 gramos, ¿cierto? Que viene siendo la masa que se pesó del cobre, ¿cierto? Sobre 16 mililitros, ¿cierto? Esto daría 0.56 gramos sobre mililitro en este ejercicio, ¿sí? Y también hay otra fórmula para determinar la densidad de los sólidos, no sino de los líquidos, mediante el uso del pignómetro, ¿cierto? Entonces fórmula de líquidos con el uso del pignómetro. Entonces principalmente aquí está la fórmula, que vendría siendo M2, ¿cierto? Menos M1, que M2 viene siendo el pignómetro lleno, ¿cierto? Menos M1 que viene siendo, entonces sería M2 pignómetro lleno menos M1 pignómetro vacío, y esto nos daría M, que vendría siendo la masa. Ya vamos a hacer un ejercicio, y la densidad de los líquidos sería pues la masa sobre el volumen, ¿no? El volumen que nos dé el ejercicio, ¿no? Entonces, si tengo aquí un volumen de jugo de naranja de 19 mililitros, ¿cierto? Y al pesar el pignómetro lleno nos da 40 gramos, que viene siendo M2, que como les dije es el volumen del pignómetro lleno, ¿cierto? Por último se pesó el pignómetro vacío y dio un valor de 20 gramos, que es M1, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la densidad del jugo de naranja? Bueno, apliquemos la fórmula, ¿no? Entonces sería M2, ¿cierto? M2 que viene siendo el pignómetro lleno, ¿cierto? Que serían los 40 gramos, ¿cierto? Menos M1, ¿cierto? Que viene siendo menos M1, que viene siendo 20 gramos, ¿cierto? Del peso del pignómetro vacío, ¿cierto? Que nos dio 20, ¿cierto? 40 menos 20 gramos daría igual 20 gramos, entonces esta sería la masa, ¿cierto? Y lo vamos a dividir sobre los 19 mililitros del jugo de naranja. Entonces la densidad del jugo de naranja sería los 20 gramos, ¿cierto? Dividido en 19 mililitros de jugo de naranja, y eso nos daría 1.5 gramos sobre mililitro. Y esto tiene sentido porque el jugo tiende a ser más denso que lo que es el agua, que la densidad del agua viene siendo 1 gramo sobre
sobre centímetro cúbico, ¿cierto? Bueno, si tengo una canica de 11 gramos, ¿cierto? Y un volumen inicial de probeta de 42 mililitros que viene siendo B1, y al introducir la canica nos da un valor de volumen final de 44 gramos que viene siendo B2, ¿cierto? B2 viene siendo el volumen final, ¿cierto? Y B1 viene siendo el volumen inicial. ¿Cuál es la densidad de la canica, no? En este caso se va a utilizar es una probeta, ¿no? Y en la probeta se dice que el volumen inicial de líquido es 42 mililitros, ¿cierto? Y se introduce una canica de 11 gramos y se dice que el volumen final es 44 mililitros. Entonces lo que se va a hacer es coger B2, que son 44 mililitros, que es el volumen final, como se ve aquí en la fórmula, menos los 42 mililitros que viene siendo B1, que viene siendo el volumen inicial de la probeta, y esto nos da un volumen que viene siendo 2 gramos. Posteriormente obviamente se aplica la fórmula de la densidad para determinar la densidad de la canica, que viene siendo masa sobre volumen, ¿cierto? Entonces sería 11 gramos de la canica dividido en 2 mililitros, ¿cierto? Que viene siendo la diferencia del volumen final, ¿cierto? Sobre el volumen menos el volumen inicial. Entonces esto nos va dando una densidad de la canica de 11 gramos dividido en 2 mililitros de 5.5 gramos sobre mililitro. ¿Sí? Espero se entienda. Aquí me faltó decir algo del pinómetro. El pinómetro tiene aquí un tapón de vidrio esmerilado, ¿cierto? Y para determinar lo que son la densidad de los sólidos, se utiliza acetona, ¿listo? Bueno, ahora vamos a mirar un poquito de separación de mezclas. Entonces las mezclas, sí, pueden ser homogéneas o heterogéneas, donde hay una mezcla entre un soluto y un solvente. El solvente universal viene siendo obviamente, pues por supuesto, el agua. Haga de cuenta que en este pinómetro de agua, no, este viene siendo el solvente universal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y el soluto en una disolución, ¿no? Y el solvente viene siendo lo que está en menor proporción. Por ejemplo, lo que viene siendo, digamos, haga de cuenta que aquí donde dice sedimentación, esta es una olla. Entonces aquí está la sal, la sal y el agua, ¿sí? Entonces la sal viene siendo el soluto y el agua viene siendo el solvente, ¿sí? ¿Sí? Entonces, para la separación de mezclas homogéneas, ¿sí? Donde no se distinguen bien las fases, se pueden utilizar métodos como lo que son la cromatografía. La cromatografía tiene diversas aplicaciones, usos, y hay diversos tipos de cromatografía. Cromatografía es un método de separación de mezclas homogéneas y es bastante interesante. La cromatografía deberíamos mirarlo de una vez. Entonces vamos a mirarle. Aquí están los tipos de cromatografía, ¿no? Entonces la cromatografía es de capa fina, ¿cierto? Está de capa fina, hay cromatografía de papel, hay cromatografía de intercambio iónico y cromatografía de intercambio catiónico, cromatografías de extracción molecular. Hay un poco de tipos de cromatografía, tremendo. La cromatografía en columna, como se puede ver aquí en la imagen, se utiliza para detección de proteínas y eso, ¿cierto? La extracción de molecular, separar de diversas moléculas, ¿cierto? Hay algunas cromatografías que se utilizan, si no estoy mal, la cromatografía de papel, que se utiliza para, digamos, o de capa fina, que se utiliza para la detección de aminoácidos, nucleótidos y todo eso, por polaridad de cargas y todo eso. De hecho, existe algo que se llama factor de retención por polaridad de cargas, desde donde hay un desplazamiento de recorrida del volumen, de recorrida por el soluto, sobre el desplazamiento de la distancia recorrida por el solvente. En fin, es muy interesante esto de la cromatografía. Haga de cuenta que, digamos, aquí en la cromatografía de capa fina de papel, aquí, digamos, se hizo una extracción de repollo, por ejemplo, y se le aplicó etanol al 10% y todo eso, remolacha. Y dice, aquí, digamos, por ejemplo, digamos, hagamos de cuenta que aquí están los componentes, ¿no? Digamos, por ejemplo, de la espinaca, ¿no? Que serían los alfa, beta carotenos y serían las antófilas, ¿no? Que sería bastante interesante. Obviamente hay que sacar el extracto de espinaca y eso para que se puedan ver se pueda dar lo de la cromatografía y eso, y aplicarle etanol al 10%, ¿no? Hay otro método de separación de mezclas homogéneas, como lo que es la cristalización y la destilación, que puede ser para la refinación de petróleo, o también ahí existe destilación azeotrópica, un poco, ¿no? De tipos de destilación. Entonces ocurre la evaporación y la condensación simultáneamente, ¿no? Me da cuenta que esto rojito aquí es, no sé, bueno, digamos que esto es de color azul, ¿no?
que es el sulfato de cobre, por ejemplo. Y aquí se hace la evaporación. Y es cierto, la evaporación que viene siendo el paso de lo que es de líquido a gaseoso y la condensación de gas a líquido por el tubo este condensador, ¿cierto? Y otro método de separación de mezclas homogéneas viene siendo la evaporación, ¿cierto? Y dentro de las mezclas heterogéneas encontramos otros métodos de separación. Entonces, en las mezclas heterogéneas obviamente sí se distinguen las fases, ¿no? Mientras que en las homogéneas no se distinguen las fases, ¿cierto? Sí. Entonces, entre las mezclas heterogéneas encontramos otros métodos de separación que puede ser por tipo, por densidades, ¿no? La centrifugación, y me faltó meterle una N donde dice centrifugación porque quedó como centrifugación, pero bueno, que se viene separando, digamos, ahí está este es un tubo bueno, ahí sí se está aplicando la fuerza centrífuga, en este caso para separar el suero y el plasma sanguíneo en este tubo de laboratorio, ¿no? Por densidades, ¿no? En el caso de la decantación también tienen que ver con densidades y eso, y solubilidad. Y otros métodos de separación de mezclas heterogéneas viene siendo lo que es la filtración, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, aquí hay lo que es agua y arena, ¿no? Entonces se está filtrando el agua, esta agua tiene agua y arena, entonces se está filtrando y aquí quedó la arena y en esta parte quedó el agua. Y otro método de separación de mezclas heterogéneas viene siendo la sedimentación, ¿cierto? Entonces también hay tipos de destilación, como les decía, destilación azeotrópica y destilación simple. Y pues la filtración también tiene sus clases, que me faltó decirlo, la nanofiltración, la ultrafiltración, bueno, hay varios tipos, ¿no? En fin, eso sería todo, muchas gracias.